Y vamos a analizar esta situación junto a Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Robert? Buen día. Bien, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan predecible o impredecible termina siendo esta y otras acciones del presidente Donald Trump? Yo creo que son impredecibles. Dicen que incluso el propio Netanyahu no sabía que se iba a hacer este anuncio. Y yo creo que hay que también separar esos anuncios, estos planes medio inesperados de la realidad. No estoy seguro de que efectivamente el plan es construir, aunque Trump pone todo en términos de su negocio, ¿no? Como habla de la propiedad, que una propiedad muy bonita, que se pueden construir, un poco menos que le faltó anunciar que iba a construir un casino, ¿no? Que habla de construir una riviera en Gaza. Pero hay que separar esa narrativa de una estrategia política, y la estrategia política, no sé si es del propio Trump o de sus asesores, es tratar de resetear la dinámica política del Medio Oriente, ¿no? Hay que recordar que antes del 7 de octubre estábamos a punto de ver un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita en la continuación de esta normalización que empezó Trump con los estados del Golfo. Eso fue precisamente lo que Hamás e Irán no querían ver. Y yo creo que Trump está tratando de un poco de asustar a los actores para cambiar la dinámica y tratar de volver a esta reorganización de los poderes en la región. Robert, pero ¿cuál es el objetivo de separar la narrativa con la realidad como tú lo planteas? Porque en definitiva lo que tenemos aquí es a un presidente de Estados Unidos planteándole al mundo que se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, en Palestina, y va a sacar a los palestinos de ese territorio, lo que ha sido calificado en distintos lugares del planeta incluso como limpieza étnica, y que además ha generado el respaldo del gobierno de Israel. Estaba leyendo hace un rato que el ministro de Defensa de ese país le está ordenando al ejército preparar la salida voluntaria de los palestinos de Gaza tras el plan de Trump, digamos. Entonces, ¿cómo se puede separar la narrativa de la realidad? Porque justamente por eso, porque la idea, creo yo, y es muy difícil saber lo que está pensando Trump porque es un personaje muy, muy especial, pero la idea es tratar de asustar a los actores para que cambien la dirección en que van las cosas. O sea, nadie quiere ver el desplazamiento de poblaciones ni de Israel ni de Gaza. Israel no quiere hacerse cargo de Gaza, de nuevo, como estuvo hace 20 años. Entonces, la idea es, bueno, ¿quién se hace cargo de Gaza? Yo no creo tampoco que haya apoyo en Estados Unidos para volver a ocupar un territorio en el Medio Oriente. ¿Y lo necesita en este caso Trump, un presidente que gobierna, entre otras cosas, por decreto, por ejemplo? ¿Necesita Trump un presidente que gobierne con No, si necesita el apoyo en Estados Unidos para avanzar en una idea como esta. Bueno, es que ese es otro tema, y es un tema, yo creo que es el tema de fondo, que yo creo que también este anuncio y algunas de las otras cosas que ha dicho o hecho Trump a través de estos decretos presidenciales están diseñados, y también esta amenaza con invadir Canadá y Groenlandia, todo eso, son de alguna forma secundarios a la real amenaza y problema que representa Trump, que es esta cosa de los decretos, y que está gobernando sin el Congreso, está decretando cosas que son claramente no constitucionales o ilegales, que son responsabilidad del Congreso, cerrando, amenazando, anunciando el cierre del Departamento de Educación, etcétera. Ese es el tema de fondo, yo creo, en Estados Unidos. O sea, la pregunta es si Trump puede seguir gobernando así. Habrá que ver, pero legalmente, constitucionalmente, no debería. Y eso incluye el tema del Medio Oriente. Ahora, el Medio Oriente, las relaciones exteriores son responsabilidad del Ejecutivo, no del Congreso. Claro.
pero mandar a un ejército a ocupar un territorio sin el permiso del Congreso yo creo que sería problemático en Estados Unidos. Ahora, se abre una caja de Pandora en Medio Oriente con tal vez implicancias que son difíciles de prever a este momento. El New York Times habla del rediseño de los mapas de la región y se recuerda una época en que las grandes potencias esto hacían, ¿no? Y trasladaban a poblaciones sin tener en cuenta la autonomía local. Es que por eso yo creo que no es realista, Trump habla en términos colonialistas, de una forma que no hemos escuchado tal vez en 100 años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial. En el mundo de hoy yo creo que efectivamente no es realista, por eso yo creo que hay que mirar más allá de estos anuncios para tratar de entender cómo realmente podría resolverse esta cosa. Y no va a ser a través de una colonia norteamericana y casinos de Trump en la playa. Eso yo creo que no es realista. Pero entonces, ¿qué es lo que es realista? Es pensar en, bueno, qué poderes estarían dispuestos a reconstruir Gaza, si ese dinero va a venir de Arabia Saudita, si va a venir del Golfo, si va a venir de Estados Unidos, quién garantía la seguridad, qué rol va a tener la autoridad palestina, qué rol va a tener Israel. Entonces, esas son las cosas que realmente se están discutiendo. Lo otro yo creo que es ruido. Ya, pero Robert, poniéndonos en el escenario que esto en esos términos realistas no se concretara, ni ahora ni más adelante, ¿qué significa y cómo se puede calificar lo que está haciendo Trump entonces en la narrativa, digamos, ¿no? Porque aquí hay temas de soberanía, de humanidad, de limpieza étnica, calificado por varios, de un presidente que además sacó a su país hace muy poco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces ya, pongámonos en el escenario de que esto no se concreta, pero ya se dijo, ya se presentó como un plan con el primer ministro de Israel al lado del presidente norteamericano. Sí. ¿Qué decimos de lo que ya hay? Bueno, mira, Trump, si uno piensa, Trump durante su campaña se jactó del hecho de que en su primer gobierno fue el primer presidente en no mandar el ejército a ningún lado, no mandar soldados norteamericanos a territorios extranjeros. Su base política es una base aislacionista. Este no es un sector político que tiene interés en participar en guerras extranjeras, en gastar plata en el extranjero, en tratar de construir democracias en el extranjero, como en algún momento Bush sugirió de Irak. En ese sentido tampoco simplemente no hace sentido este plan dentro del marco mundial que tiene Trump en su política. Y por lo tanto, yendo más allá, o sea, hay que encontrar un camino para la reconstrucción de Gaza, para asegurar que los residentes de Gaza tengan una forma de ganarse la vida y seguir adelante. Tengo la impresión que eso es lo que se está discutiendo entre Estados Unidos, Arabia Saudita, los países del Golfo, Israel, tal vez Turquía, tal vez Egipto. Entonces, estas críticas que ellos hacen, efectivamente, si uno toma el anuncio literalmente, uno dice esto implica limpieza étnica, esto implica colonialismo y todas las cosas que el mundo de hoy no aceptaría, y todo el mundo ha básicamente condenado este plan. Exacto. Y justamente es a través de esa condena que uno dice, bueno, o sea, si yo fuera Trump, yo diría, ok, ¿no quieren que haga esto? Dígame cómo lo solucionamos. Yo creo que esa es la forma que opera Trump. Robert, estamos conversando con Robert Funk, analista internacional, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Yo mencionaba lo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Trump sale de ahí. Trump deja de entregarle recursos a organismos de la Organización Mundial de la Salud. Por ahí sorprende un poco menos, ¿no? Como que el multilateralismo nunca ha sido como lo suyo y nunca lo planteó como programa de gobierno. Pero de todas maneras, ¿qué puede terminar significando, no solo para los Estados Unidos, sino para el resto del planeta, esta salida de Estados Unidos de este tipo de organismos? Y de alguna manera, yo no sé si se puede hablar de efecto contagio, pero ayer vemos a Milei que saca a su país también de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. O sea, tienes toda la razón que esto no es sorprendente. Trump siempre ha tenido un discurso que va en contra del multilateralismo, que ha sido muy crítico de la ONU, muy crítico de la Organización Mundial de Salud y de otros organismos internacionales, y hasta que finalmente ha anunciado su retiro de algunos de ellos.
Esto es muy representante, esto sí representa bien a la voluntad y la preferencia política de su sector político, ¿no? Que no solamente que no confía en los organismos multilaterales, sino que ven en esos organismos una especie casi de conspiración, de control internacional y amenaza a la soberanía y a la voluntad nacional. Milei ha recogido ese discurso y por lo tanto sigue ese camino. Ahora, lo curioso de todo esto es que es que el sistema internacional, tal como lo conocemos, el sistema internacional, los organismos financieros internacionales, la ONU, etcétera, son todas creaciones de Estados Unidos. El sistema internacional fue creado, liderado por Estados Unidos en la posguerra. Y por lo tanto, el discurso que de alguna forma el sistema internacional va en contra de los intereses de Estados Unidos es bien curioso. Y lo segundo es que en el mundo de hoy, donde hay poderes emergentes como China, retirarse de estos organismos lo que hace es que le entrega los organismos al control de otros poderes como China, Rusia, etcétera. Entonces es absolutamente contraproducente para Estados Unidos. Estados Unidos termina, claro, Estados Unidos ha perdido poder relativo dentro de estos organismos en comparación con los años 50, digamos, pero retirarse de ellos es entregarle el poder a los otros países con los cuales ellos no quisieran tal vez entregarle tanto poder. Entonces yo creo que estratégicamente es un error, pero políticamente, como digo, es consecuente con lo que ha dicho siempre. ¿Y qué es lo que buscaba o cuál es el trasfondo de este aumento de aranceles tanto para Canadá como para México? ¿Termina consiguiendo un refuerzo fronterizo a cargo de esos países a propósito del ingreso de migrantes, también el ingreso de drogas? ¿Termina negociando algo a cambio de otra cosa? Es un misterio, no sabemos, porque uno podría decir, bueno, estos son de amenazas que apuntan a tratar de conseguir algo de esos países. Ahora, tú dices que ha conseguido un fortalecimiento de la frontera. Sí. En el caso de Canadá, el anuncio que hizo Trudeau, el acuerdo que llegó con Trudeau para aplazar los aranceles un mes más, ese plan ya existía. El plan de mandar más soldados y de parar el flujo de inmigrantes o de fentanilo. De hecho, el 1% del fentanilo que entra a Estados Unidos entra desde Canadá. Entonces, es todo casi como un sinsentido y por lo tanto uno solamente puede preguntarse cuál es el mensaje, qué quiere. Y por eso vuelvo a lo que dije al principio. Uh-huh. Yo creo que hay que separar el discurso y la narrativa de lo que realmente está haciendo. Y en este caso en particular, mi sospecha es que, y esta es una sospecha mía nomás, es que esto es mucho ruido para en el fondo distraer de la crisis real que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, que es esta toma de poder a nivel doméstico. Yo creo que eso es lo que realmente le interesa a Trump. Si uno piensa lo que realmente le interesa a Trump, ¿qué es lo que interesa? Le interesa la plata y el poder. Y eso lo está logrando a través de haber puesto a Elon Musk a cargo de esta nueva dirección, ¿no es cierto?, que tiene el poder de cerrar ministerios o de redistribuir dinero. Eso es lo que realmente le interesa, yo creo que mucho más de tener que lidiar con Canadá o con Groenlandia. Claro, pasa que es un presidente de un país que no es un país cualquiera, digamos, uno de los países más poderosos del mundo, por lo tanto, en términos económicos, antes lo ponía en esta figura, si Estados Unidos se resfría, estornudamos todos, digamos, o al revés, si ellos estornudan, nosotros nos resfriamos. Por lo tanto, es un presidente como que, claro, son efectos globales, digamos, ¿no? Sí. Sí, o sea, más allá de que él sea lo de la bravata para resolver un problema interno o para justificar la forma en que está gobernando Estados Unidos. O sea, la amenaza, si se hubieran mantenido los aranceles de 25% en México y Canadá, eso hubiera matado efectivamente el Tratado de Libre Comercio que existe en Norteamérica. Si haber matado ese tratado hubiera implicado, y todavía podría ocurrir, básicamente la muerte del sistema liberal de comercio, de libre comercio, etcétera, en el mundo. Y eso para Chile, por ejemplo, tiene efectos muy serios. Chile es un país que depende
de las fronteras relativamente abiertas para poder exportar sus productos. Entonces, absolutamente hay que tener un ojo con estos anuncios y lo que hace Trump en materia de comercio, porque y sabemos que Trump tiene una beta nacionalista y proteccionista, que incluso Biden lo mantuvo, pero en general eso apunta mucho más a países con los cuales Estados Unidos tiene un déficit comercial, como China. Claro. Con Chile y Canadá, por ejemplo, Estados Unidos no tiene déficit comercial. Entonces uno dice, bueno, debería importarle menos. Pero con estos anuncios el peligro es que efectivamente explote todo el sistema y volvamos a un sistema de guerras comerciales que en los años 30 sabemos cómo terminó. Al final del día, como bailando un poco al ritmo de lo que Trump vaya decidiendo. Solo apuntar que China ha asegurado esta mañana que está dispuesta a resolver sus problemas con Estados Unidos a través del diálogo y la consulta tras la imposición mutua de aranceles entre ambas potencias. Se cita a un portavoz del Ministerio de Comercio chino esta mañana que dice que ese país nunca tomará la iniciativa de provocar disputas comerciales, que sin embargo está dispuesta a resolver los problemas a través del diálogo y la consulta. Analista internacional, profesor asociado de la Universidad de Chile, Robert Funk, gracias por esta conversación con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que te vaya bien. Buen día. 8:33 minutos. 8:33.